el ecchi. Ese sabroso género que juega o que hace jugar con nuestra imaginación para que fluya al máximo. Pero puede que de vez en cuando sea necesario que veas algún ecchi o anime que sea cerca del hentai, sin que estés viendo hentai. Es por eso que el día de hoy hablaremos de esos animes ecchi que rozan el hentai. Soy Brando Martínez de Oni-Channel y no perdamos más tiempo. Vamos al video. Interspecies Reviewers o Ichusoku Reviewers. Este anime es un nombre conocido entre todos los amantes del género ecchi. Cualquiera que haya completado la serie está bien consciente de sus escenas que rozan el hentai. Como sugiere el título, la historia comprende a varias chicas de diferentes especies, incluyendo algunas exóticas como las babas. Ciertamente ofrecen contenido jugoso, ya que los habitantes pueden acudir a diferentes casas de placer para encontrarlas. Los hombres en esta trama están mimados con opciones, ya que les resulta difícil saciar su sed. Entre ellos existe un grupo de personas que se han presentado voluntariamente y acordado ayudar a la gente a elegir a las mejores chicas sucubo. Sus aventuras los llevan de un burdel a otro mientras califican, lo que también proporciona algunos momentos hilarantes. Oye, qué chido sería trabajar de burdel en burdel solamente calificando, ¿no? Redo of Healer. Como sanador, uno siempre debería ser tratado con cuidado y respeto, ya que forma un miembro vital del grupo, pero en el caso de Keiyaru resultó ser exactamente lo contrario. El poder de curación de Keiyaru era muy especial. No importaba la gravedad de la lesión, Keiyaru podía devolver por completo a las personas a su mejor estado. Es por eso que la gente comenzó a abusar de ello, y él tuvo que sufrir algunas agonías dolorosas. Por otro lado, comenzó a recopilar las habilidades de todos aquellos a quienes había curado en el pasado. Entonces, cuando estaba al límite, liberó todo su potencial y devolvió todo al pasado, que ahora Keiyaru tiene la oportunidad de recorrer el mismo camino una vez más y vengarse de todos aquellos que le hicieron sufrir miserablemente. Hay algunas escenas bastante famosas entre la comunidad en este anime. Si no los conocen, estás invitado a ver este anime. Uf, una clásica. Kiss X6. Keita Suminoe obtiene un doble bono cuando su padre decide volver a casarse después de la muerte de su madre. No solo conoce a una nueva madrastra, sino que también a un par de hermanastras gemelas que se mudan a su casa. A pesar de crecer como hermanos normales, todo cambia después de llegar a la pubertad. Obviamente, sus hermanastras están tan interesadas en él que lo quieren para ellas a cualquier costo. Sus padres también están de acuerdo con que las hermanas se casen con Keita, lo que complica pues aún más las cosas para él, pero oye, qué chido, ¿no? Parece que Suminoe quiere mantener su relación con sus hermanas únicamente en un nivel platónico, pero sus avances exagerados pueden ser demasiado difíciles de resistir. Sin Nanatsu no Taizai o Seven Mortal Sins. Y no estoy hablando de Nanatsu no Taizai, chicos. Las cosas salen terriblemente mal para el arcángel Lucifer cuando es desterrada del cielo. Al llegar al infierno, ella conspira con su seguidor, Leviatán. Planean derrocar a los 7 pecados y tomar el control del infierno. Pero el plan se detiene inmediatamente después de que los 7 pecados contienen su poder y ella se ve obligada a regresar a la tierra. Lucifer ahora planea reunir un equipo, incluyendo a Leviatán, y atacar una vez más a los 7 pecados en un último intento por demostrar su autoridad. También es evidente que su equipo estará lleno de mujeres atractivas, obviamente. Sin embargo, si consideramos la naturaleza hentai del anime y lo reciente que es, Sin Nanatsu no Taizai es tan lascivo y casi hentai como Queen's Blade. ¿Guerreras mujeres semidesnudas? Comprobado. ¿Montones de tomas de senos y entrepiernas? Comprobado. ¿Escenas cuestionables que te harán mirar hacia atrás y ver que no hay nadie más en la habitación? Doble comprobado. Te encantará este anime, chico. Pero no por la historia, obviamente. Como dato extra, el opening de este anime me encanta. Está exquisito. Oni-Channel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku. Y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Shumatsu no Harem o World's End Harem.
Reito Mizuhara es un estudiante de medicina en la Escuela Médica Avanzada Nacional de Tokio que sufre de esclerosis celular, una enfermedad rara y fatal. Es puesto en sueño criogénico durante 5 años para ser tratado. Cuando despierta, descubre que un año después de haberse dormido, estalló una pandemia mundial causada por el nuevo virus asesino masculino, o MK como sus siglas, que solo afecta a los hombres y ha matado a todos los demás hombres en la Tierra. Reito y otros 4 hombres fueron afortunadamente salvados durante su criosueño y ahora son inmunes al virus. Siendo los únicos hombres que quedan en el planeta, deben aparearse con la mayor cantidad de mujeres posible para repoblar el planeta. Sin embargo, Reito está dedicado a su amiga de la infancia y es su único interés amoroso, Elisa Tachibana, solo para descubrir que ella desapareció hace 3 años. Mientras que los otros sobrevivientes masculinos se adaptan a su nuevo entorno, Reito elige buscar a Elisa, resistir la tentación interminable e investigar el misterioso virus. Y seré muy directo con ustedes, chicos. Seré honesto, este anime es bastante malo, pero si solamente tienes ganas de ver antojación por montones, este es el anime para ti. Y por supuesto, no podíamos terminar el video sin mencionar a Yosuga no Sora, o mejor conocido como Yosuga no Norte. Yosuga no Sora es uno de los animes modernos recientes que representa actos sexuales reales en pantalla involucrando a 2 hermanos consanguíneos. El anime comienza con los gemelos Kasuga no Sora y Haruka regresando al campo para comenzar una nueva vida después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Allí se reencuentran con amigos de la infancia y comienza su nueva vida. Pero lo que nadie sabe es que los gemelos mantienen una relación secreta y prohibida detrás de puertas cerradas. El anime, al menos en la primera mitad, es un anime típico adaptado de una novela visual con muchos personajes secundarios que podrían ser potenciales intereses amorosos para Sora. Pero luego, el anime de repente se sumerge para centrarse en la relación sexual incestuosa entre los hermanos. No hay múltiples arcos ni rellenos. Yosuga no Sora cuenta la historia del vínculo, amor y descubrimiento sexual en un par de gemelos. Oh sí, la escena más memorable del anime es probablemente esta. Uno de los amigos de Sora sorprende a los gemelos teniendo relaciones sexuales en la entrada de su casa y le lleva unos segundos a Sora darse cuenta de que hay alguien frente a él mientras continúa haciendo el delicioso con su hermana gemela. ¿Qué lo hace destacar como el número 1? Simple, tiene sexo real, aunque de manera suave sin mostrar partes íntimas. La pareja es consanguínea y se emitió en televisión local. Yosuga no Sora fue fuertemente censurado en la televisión local, pero los actos sexuales todavía están presentes y claro, necesitan agregar ese contenido al DVD o Blu-ray. Obvio, para vender, ¿verdad? Ah, それはよくイソスタに写真あげるからかも。ほら。おお、さすが SNS 担当大臣。Y bueno chicos, hasta aquí el final del video de animes que rozan el H. Si no mencioné alguno, estás invitado a dejarlo aquí abajo en los comentarios y yo con mucho gusto lo estaré leyendo en la sección de comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Oni-Channel para más contenido top de anime y cultura otaku. Y también le mando saludos a los miembros del canal. Ahí están los miembros del canal, muchísimas gracias por estar en esta sección y esperemos que en el futuro más gente se una. Soy Brando Martínez de Oni-Channel y nos vemos en la próxima.